drop this, I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, Just like yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word and act with clash as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver views. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, Like a huh? soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit got hits up on the charts. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate, but hate to live. Society is swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, Like yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Has visto la cabalgata, no? Sí, la he visto. Correcto.
Por cierto, R. Valencia, ayer me enviaste rosas falsas. Yo quiero mis rosas. Eso que pusiste, he donado, pusiste el icono de la rosa. Por 20, es mentira. No me donaste ni una, ni media. Por cierto, hola y dame mis rosas. Que yo quiero mis rosas. Buenas, Chucky, ¿cómo estamos? Ya le estoy pegando aquí la bronca de TikTok, que ayer me dijo que había donado unas rosas y fueron falsas. Eso no puede ser, hombre. Eso no puede ser. Bueno, aquí tenemos a Yoli casero, ¿vale? Eso es bueno. Pero la broma se hace el Día de los Inocentes. No ayer. Ayer no se hacían bromas. Ayer yo no hice ninguna broma. Hombre, yo me lo creí y todo. Y cuando cierro el directo digo, ¿dónde están las rosas? Que no están las rosas. Por cierto, tengo nuevas cartas en Stretlos. Una pequeña. Eso es bueno. Eso es bueno, hacer bromas. Es bueno hacer bromas. Yo ayer me reí bastante y es bueno reírse también. Es muy bueno reírse. Muy bueno. A ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué dice Chucky. Que le demos un cofre. A Poli Fermo. Cartas jugadas. ¿Qué pasa por ahí? Un cofre para Polifermo. Se le ha dado Chucky. Pues he visto la cabalgata de refilón cuando he ido al gimnasio. De refilón. ¿Vas a comer? Hola, ¿vas a hacer un reto de roscón de reyes? Sí, voy a hacer un reto de roscón de reyes. Si quieres verme hacer el reto de roscón de reyes, tienes que venirte al Twitch, que me llamo Ricardo Fit, y solo faltan pocas suscripciones para que consiga. Hostia, Chucky. Muchas gracias, Chucky. Chucky ha comprado 10 cofres para tener cartas nuevas y para darme un regalo de Reyes. Pues eso, faltan pocas suscripciones. Si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis, y con la suscripción sube el objetivo de que yo... Espera, voy a ponerme cartas. De que yo haga el directo de Roscón de Reyes, que ya los tengo en el congelador. No tengo Twitch, ese. Es gratis hacérselo. Laura. Hoy he visto algún vídeo pasar. Alguien pasa por Brasil. Sí, es la sombra de siempre. Esa es la misma broma de ayer. No, la de ayer era de... La de ayer era diferente. Te regala un cofre, Chucky. Vale. Perfecto. Un cofre para Chucky. La de ayer era de la rosa y hoy la del pasillo. Muy bien. Muy bien. A ver qué guarradillas vas a cenar hoy. Hoy voy a cenar una hamburguesa del Handre. ¿Qué mal se ve, coño? ¿Cómo que se ve mal? Nico, ¿qué pasa? Si se ve mal, primero, si es que estás con el móvil, a lo mejor es la conexión. Si estás con el ordenador, que me extraña, da igual con lo que estés, prueba en ajustes bajar la conexión. A lo mejor está en 1080, pues prueba a ver si está en... Pues no, o sea, prueba a ver si te deja ponerlo en 720, que a veces no deja cambiarlo. A veces deja, otras veces no. A veces deja, otras veces no. A ver, me han dado un puñado de cosas, pero un puño, ¿vale? Un puño. Muchas cosas. Me han dado muchas cosas. Muchísimas cosas. Muchas cosas me han dado. Por 2,99 €. Hoy 2 roscones de Reyes. Buenas, ¿cómo estamos? Rubia peligrosa, ¿cómo estás? No, los roscones es lo que os he dicho. Si os venís al Twitch y os suscribís, solo faltan 8 suscripciones. No, perdón, 7. No, coño, 8. De 37 a 45, 8 suscripciones
para hacer el reto de los roscones de Reyes. Yo mañana me comeré el roscón de Reyes con mi familia, pero con vosotros me lo comeré cuando lleguemos. Se ve como una cámara lenta, bro, solo me pasa en este directo. Aunque te pase en este directo, bájate la calidad y prueba a ver si te baja. Chucky, ¿a ti te va bien o mantente healthy? Por cierto, Nico, si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis a mi cuenta de Twitch. Bueno, ya estamos en el directo en Twitch, ya estamos con el pack sorpresa de Granier, de Tugo. Lo dejo por aquí el enlace, para que le pinches. Y tengo cortas nubes en Stream Lodge. Bueno, ya estamos en el directo en Twitch, ya estamos con el pack sorpresa de Granier, de Tugo. A ti sí que te se ve bien o te se ve mal. Vale, el momento dulce lo vamos a dejar y vamos a por el momento salado. Ah, putada. Vale. Vale. Vamos a dejar por aquí el momento, el dulce sol. El dulce sol lo dejamos por aquí. Y aquí tenemos agioli casero. No hecho a mano, hecho con el turmis ese. Con el, ¿cómo se diga? Eso es tu conexión. En plan, se ve bien. En plan, calidad bien, pero no sé cómo pequeños tirones. Hostia. Es que los directos de Twitch, fuera de casa, con el móvil, están jodidos. Si es así, es jodido. Porque yo soy consumidor de Twitch también a veces, fuera de casa, con el móvil, y es jodido. Qué batete. Hola, gordo David, ¿cómo estás? Buenas noches. A mí me parece mega bien, vale. A veces deja bajarse la conexión y otras veces no. Eso lo leí que es porque Twitch es así. Feliz año, ¿cómo estás, David? David, pues un frustrado más de los canales de YouTube. Yo estoy aguantando el tirón, pero David subía contenido a YouTube como yo, y por ser pues YouTube, pues que no te enseña los vídeos y se tienen pocas visitas y todo eso, pues al final te desmotivas y es pues eso, que al final te lo dejas, porque YouTube es que ya te digo que es poco agradecido. Te regalo 5 cofres. 5 cofres para Chucky. Chucky. Es poco agradecido. 5 cofres para Chucky, madre mía. Si no, que cuente David la experiencia. ¿Qué tienes de cena? Pues mira, hoy de cena ahí estamos. Muchas gracias. Ya no solo faltan 7 suscripciones, ¿vale? Ya no solo faltan 7 suscripciones. No, 8. Faltan solo 7 para el reto de los roscones de Reyes. El cuarto de David, como veis, se acaba de suscribir. Vamos a darle un cofre al cuarto de David. ¿Qué tiene de cena? Pues es un pack sorpresa de To Go de Granier. Buenas noches, Facu. Vamos a darle al cuarto de David un cofre y vamos a dejar su enlace
para darle un follow, que es gratis, el cuarto. Ahí te hemos dado ya el cofre, David. Y vamos a dejarle, bueno, se puede decir que si ahora mismo le diésemos 1.000.000 de followers, pues seguiría subiendo vídeos. Así que pues vamos a apoyarle, ¿no? Ahí. Ah, coñes. Lo estaba haciendo mal, tú. Lo estaba haciendo mal. Mal no. Fatal. ¿Esto qué es? Ah, amigo, vale. Bueno. No sé qué ha tocado, pero bueno. Vale, muy bien. Muy bien. Os cuento, mira, aquí estamos. El cuarto de hoy. Que me estaba haciendo la pizza un lío. Cómo huele la Yoli, ¿sabes? Queda poquito, ¿eh? Pero me lo voy a repelar todo. Con el pan y con queso. No, cena sí. Ahora enseguida, cuando pare de hablar, ceno. Suscrito a la campanita, pero no me llegan notificaciones porque su último vídeo pues hace ya unos meses. Bueno, ¿cuántas canales de YouTube habrán? Se podría saber cuántos canales de YouTube hay en el mundo. Ese es el canal de YouTube, de David. Aquí lo tenéis. ¡Pam! Uy. Lo que no entiendo es por qué tienes el modo lento. ¿De qué? Espero volver a un momento a YouTube. 42 sobre 100 tiene de nota. ¿Cómo? 42 sobre 100 de qué te refieres? ¿Algo de tu canal? Ese es el canal que he pasado, es el de 42 sobre. Eso se ve, el canal tiene el modo lento activado para el chat con 3 segundos. Sí, de rendimiento del canal. Bueno, tampoco es mucho, ¿no? 3 segundos. Eso que es para no enviar un mensaje detrás de otro. Aquí lo pone. Aquí lo ponía o algo. Yo es que no lo veo. O lo pone aquí, antes de meterme. Ah, aquí. Hostia. Pero si te das cuenta, aquí hay otros vídeos que no eres tú. Por ejemplo, este, que no sé quién es. Este, que tampoco serás tú. No, pues es otro, la voz de pero. Entonces no sé si. Bueno, si pongo aquí esto. A ver, yo pongo aquí el cuarto de David, ¿vale? Pero aquí aparecen muchas cosas. No solo tu canal, ¿ves? De David, 10 millones. David Vival, 82 millones de. Ah, bueno, esto es un vídeo, no es un canal. David Vival, 2 millones. O sea, hay canales. Entonces no sé si será el tuyo, pero. Es que eso que tiene que ver. ¿Eso es bueno o malo? ¿Y yo cuánto estoy? A ver, ¿y yo cuánto estoy? ¿74 o 49? Ya no sé si estoy en 74 o en 49. Bueno. ¿Lo mío está bien, entonces? Me han dado una barra entera, ¿vale? Hoy no he comido a mediodía, pero sí que me la han dado. 74 decir, pues entonces está bien. Me han dado una barra entera y he merendado, pues, una barra. ¿Qué voy a comer? Queso con ajo, aceite y pan. De momento de salado, para empezar. Esto. No sé si vosotros lo hacéis alguna vez, pero el queso no me lo han dado, ¿eh? Pero el pan sí. ¿Os comí la corteza del queso?
Porque yo sí. Guau. Si no habéis probado el queso con aioli o con ojo aceite, como queréis llamarlo, probadlo, que está buenísimo. Por cierto, hoy, último directo con el Papá Noel. Mañana comida de Navidad, o sea, de Reyes, me pondré hasta el culo. No haremos directo, os dejaré descansar, a mi estómago también. Y mañana quitaré lo de Papá Noel. ¿Por qué no has comido a mediodía? Porque estaba en un sitio que invierto mi tiempo en ganar dinero. No te digo nada y te lo digo todo. Mayonesa casera con 3 ingredientes: de ajo, en batidora, perejil y prueba. Yo soy más yo soy más de esto, de aioli, que de la mayonesa. Bueno, también mayonesa también, ¿eh? A ver, después voy a emitir una peli para una amiga por Twitch. Hostia. ¿Cómo? O sea, vas a ver una película y vas a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Vale, chavales. Si me deja. Voy a ver una película, ¿no? ¿Vas a hacer así? ¿O cómo? $100 personas. El reto de Roscón. Faltan 7 suscripciones. Si venís al Twitch y os suscribís, faltarán menos. Los roscones ya están comprados, pero falta 7 suscripciones. Es algo así. No encuentro una forma mejor de compartir un stream de una película. Con el OBS Studio. Sí, bueno, lo mismo. Si tal cual abres todo el vídeo de YouTube. Yo una en HBO. Si me mete poca gente, no me tengo que... Pero a ver, ¿tú tienes cuenta de Twitch? Eso es lo primero, David. Lo segundo, ¿por qué haces eso? O sea, me refiero... ¿Qué? ¿Porque tu amiga no puede ver la peli? Tu amiga no puede ver la peli, entonces tú la vas a emitir en Twitch para que ella la vea. O es eso, ¿no? Me voy a comer más de un roscón. Pero faltan esos 7 suscripciones. Los animales de caverna hacen eso. No, porque estoy pillando el aioli con el pan. Ah, muy bien. Eso está muy bien. Aioli, pan y queso. Pues mira, ahora que ha salido este caso de... O sea, lo que está contando David, ¿vale? Redes. No tengo ningún comando, Facu, de redes. Estos son mis comandos. Cofres, el Instagram, Twitch, YouTube y hola, que es automáticamente alguien que diga hola lo dice. O sea, le responde.
El de fascinante es una prueba que hice para que ponga gracias por ese pedazo de raid, pero que cuando esté en su casa Polifermo lo haremos a través de Discord. Configuraremos una alerta en Extreme Elements para que pueda funcionar, para que vaya eso automático. Lo que quieras. A ver si está poniendo fino a Roscón. Ahora, yo mañana Roscón. Ah, vale, tenéis Twitch y YouTube hechos. Sí, Twitch, YouTube, Instagram. Vale. El último que ha dicho David dice, así ya vemoslo juntos, ¿vale? Ahí debajo de eso pone un objetivo de un cable HDMI a DVI para ver dos pantallas, ¿vale? El objetivo está aquí. Ese objetivo es el cable para dos pantallas. El que quiera apoyar para ese objetivo es en el enlace que pone objetivo cable dos pantallas, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con ese cable cuando lo consiga, ¿vale? Tener dos pantallas. En vez de tener solo una pantalla, tendré dos. Yo tengo cable HDMI, tengo dos, pero mi torre no tiene otra entrada HDMI, con lo cual para la siguiente pantalla pues hay que pillarse el cable ese HDMI, que es este de Amazon, que ahora lo enseñaré, que vale muy barato, pero es la única forma de tener dos pantallas. ¿Qué quiero con las dos pantallas? El día de mañana poder jugar a la Play, si vosotros queréis, o si la gente del Twitch quiere. Pondré un objetivo, como es un objetivo más caro. A ver, ¿dónde está el precio? No sé. A ver si entro aquí a mis pedidos. No, ¿cómo se llama? Cesta, no. Lista. ¿Dónde está lista? Bueno, pues también me pasaron eso, una movida que no sé cómo deciros qué es o cómo se llama. No sé qué he tocado. Pedido no. Lista de la compra, lista de deseo universal. Vale, aquí está. Este es. Vale. Este es el cable que yo me tengo que comprar para usar dos pantallas. La pantalla la tengo, el cable no. Aquí vale que pone 8, pero supuestamente valía 5. Lo que pasa es que a lo mejor será el otro. Será este. A lo mejor. Que vale 5. Este es. Vale 5,80 euros. Que por eso puse ahí 6 dólares. Porque están dólares. Este es el cable para usar dos pantallas, ¿vale? Esta es la carcasa nueva que me ha llegado hoy, que está aquí, que si eso luego la abrimos, que como veis, ¿qué? No puede ser. Ah, no, esta no es esta no es la que he comprado. La que he comprado es esta, que tiene lo de ahí, lo del protector de pantallito. Qué guapo. Esa es la que he comprado. Aquí tengo el móvil y ahí tengo la que en principio mañana empezaré a trastocarla para cambiarla. Y lo que necesito para jugar a la Play es esto. No es barato, por eso he pensado, digo, bueno, si la gente del Twitch quiere verme jugar a la Play, porque juegos tengo y tengo la Play 4 y no juego, si la gente quiere verme jugar a la Play, pues se puede llegar a este objetivo. Vale 100 pavos, pero supuestamente está a 59 euros. Una grabadora de video, codificador, hardware, compatible para la Play y para PC. Esto es lo que hay que pillar. Ese es el fin del cable. Vale, David, muchas gracias por la suscripción y que vaya todo bien. Ya me dices si algún día haces directo
y te hago un rayo o lo que sea. Bueno, si va a estar en directo, te hago un rayo. Hostia. ¿Cómo? Queso. ¿Cómo lo que ves? ¿Qué ves? Queso, ajo, aceite y pan. No hay otra cosa que ver. Pues eso, si estás en directo, te hago ray. Si quieres saber y quieres ver mejor, vente al Twitch. Me llamo Ricardito Fit. Te voy a decir cómo hacer para que Ricardito Fit se coma 2 roscones. ¿Te ha dicho algo, mantente healthy, Abel? De la broma de ayer. Estoy muy bien, Itana. ¿Y tú qué tal estás? Si estás comiendo como yo, seguro que estás bien. Si no estás comiendo mal. Si estás a dieta viéndome a mí comer mal. Muchas gracias. Pues eso, hoy no he comido, pero nada más que he llegado, me he comido parte de merienda y parte de un bocadillo. Hostia, Facu. Ojo, sí que tengo redes. Sí que tengo redes, sí. Madre mía. Muchas gracias, Facu. ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿ya está puesto en iPad? En Twitch me forro. No gano dinerito, me forro. Si quieres, Ana. Por cierto, si quieres venir al Twitch, me llamo Ricardito Fit. Puedes apoyarme gratis sin que te cueste nada. En cambio, por el TikTok, pues os cuesta dinero. Queso. Por cierto, me como la corteza. No está puesto, ¿no? En los comandos del Nightbot. Los comandos. O sea, la alerta esa. Ya lo tengo. No, vale. O sea que para poner esa alerta hay que poner e-commands o redes o algo así. Si quieres ver vídeos míos de YouTube, tienes el link en mi bio. Subo retos de comida y bueno, bastantes vídeos. Y mañana subo un vídeo bastante chulo, que me ha hecho mucha ilusión grabarlo, que no se lo espera nadie, pero no es un reto de comida. Y lo subo a las 8:30. Mañana, ya que no hay directo de Twitch, pues lo subo a las 8:30. Es gratis, el Twitch. O sea, solo tenéis que bajar la aplicación, o si lo gastéis con el móvil, o sea, con el ordenador. No hace falta gastarse, o sea, bajarse la aplicación. ¿Accidente de Nadal? ¿De qué? ¿Trágico accidente de Rafa Nadal? ¿Lo pierde todo?
¿Qué pasa por ahí? ¿Es un virus o qué? Muchas gracias. Ahora sí, y redes, vale. Vale, perfecto. O sea que si pongo y redes. ¿Cómo estamos, Francis? Buenas. ¿Ya te has comido el roscón? Bueno. Creo que es a qué te refieres. Es así, ¿no? ¡Voilà! Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. También tengo esto que daban pasta, que era como un podcast, que no me acuerdo el nombre, que la gente era para hacer llamadas, que de hecho una de las llamadas la hice con David, el del cuarto de David. Hice una con él y otra con Basak, creo. Pero solo ganan dinero los que tienen muchos seguidores. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. En el tupper, no, es que eso sí he comido queso. Lo del tupper era Yoli, o ajo aceite. A ver. Me han dado unas galletitas. Unas galletitas. Para merendar me he comido una bolsa de esta ya. Me han dado una barra entera de pan que ya me he comido media, ¿vale? Si ya me he comido el rojón, ole. Pues yo me lo comeré mañana. Me han dado lacitos de estos que me he comido unos cuantos. Sí. Y esto está buenísimo, ¿eh? Oh, Chucky, ha venido lo bueno. Lo bueno es lo que está pasando ahora. Claro, Chucky compra cofres y hay cartas nuevas. Y las cartas nuevas dicen, pues, no te vas a comer mayonesa con un trozo de queso mojando en aioli, no, te vas a comer mayonesa cuando vas a comer dulce. Eso está de muerte. Ah, no, es mostaza. Hostia, pues peor. Es mostaza, tú. Voy a por mostaza. A ver, aquí a lo mejor sí que pega la mostaza, ¿sabes? A ver. No sé de qué es, pero yo creo que es salado. Vamos a fastidiar un poquito. ¿Practicas algún deporte? Demasiado deporte practico. Practico demasiado deporte. Mira, por aquí hay uno, por el Twitch, que me dice que soy actor porno. Imagínate, un actor porno lo que quema. Hostias. Hostia, la mostaza. Mira. Es como una ensaimada, pero salado. Si me sigues por Instagram, me llamo... Yo voy al gimnasio y juego al tenis. Si me sigues por Instagram, me llamo Ricardito Fit. Igual que
igual que el nombre de mi TikTok, podréis ver lo que hago de deporte. Vale, está rellena, pero es salado. Está rellena de sobrasada. Ojo. Está rellena de sobrasada. Te abre las fosas nasales, la mostaza, parecido a esto verde, ¿cómo se llama? Esto verde que le gusta tanto el Chucky, que me lo pusieron en el sushi, es que no sé cómo se llama. Pero me dijeron que no picaba, o sea, me dijeron comprueba eso, pensando que no iba a picar y luego picaba. Vamos a jugar al juego de la grajea. Mañana me compraré uno para desayunar. Tienes que comer mejor. Hay que comer bien. Se puede decir que a tocar azul, ¿no? Muchas gracias por el host, Alvarito. ¿Cómo estamos? Porque Ricardito coma mal. Bueno, es la blanca. O sea, el azul pero la blanca. Porque Ricardito coma mal y tenéis que comer mal vosotros. ¿Cuántos panetones me comí? Pues mira, los panetones. Pronto subiré el vídeo por YouTube. Aunque yo ya tengo un vídeo por YouTube de los panetones. Y si quieres saber cuántos panetones me comí, tienes que ir a ver el vídeo que grabé ayer en Twitch. Que está el vídeo en Twitch. Un kiwi es mejor. Pero con un kiwi no llegará muy lejos. Aitana. A mí me gusta mucho Aitana, la que canta. Tiene la mostaza. Canta muy bien y es súper simpática. Perfecto, bingo. El wasabi. Parece esto como el wasabi, tío. Te abre las fosas nasales. Eso también me gusta a mí. Pero ¿qué edad tienes tú? Si escucha Bad Bunny tiene que ser jovencita. ¿Esto qué es?
Yo creo que salado. Acerté. Eres jovencita. Buah. Esto es como de queso. El queso de las napolitanas es como el queso ese. Yo lo que no entiendo es ¿cómo por 2,99 me han podido dar todo esto? Pregunto. ¿Que haga 10 flexiones? Ah, no. Comer sin manos un minuto. Qué cabritos. A ver, que me han puesto. Ya me han retado, ya me han retado. Tengo que comer sin manos un minuto. Por cierto, ¿cuántas veces me eches a mí? A ver. Que viendo el icono tan pequeñito. No te veo muy bien, pero va. Voy a decir 23. Va. Deciros, ¿vale? Que tengo un sorteo, ¿vale? Que en cosa de 1 hora 15. En cosa de 1 hora vence, ¿vale? Y vamos a hacer el sorteo por aquí en directo. Y lo haré por mi Instagram. Haré un directo en Instagram y lo haré. Buscaremos por la plataforma que lo hacemos y lo haré. 20, pues no me he ido mucho, ¿eh? Este es el directo, ¿vale? Si lo queréis hacer, pues decírmelo. Está en mi Instagram, me llamo Ricardo Fit. Y eso, va a acabar eso a las 23:59. Ese sorteo de Reyes Magos es un roscón, pero salado. Vale. Yo os iba a enseñar ahora. Ah, vale, os iba a poner para hacer lo de un minuto sin manos. Voy a comer un minuto sin manos. Vamos para allá. Vamos. Lo acertaste, 32. Qué bueno está. Qué bueno está, ¿eh? Buah. Esta masita de hojaldre. Buah. Yo casi clavo el tuyo. Tú has clavado el mío. Vaya tela, ¿eh? Por aquí tenemos la bomba. La bomba nuclear tenemos por aquí.
Menos mal que hoy me estoy cuidando para mañana, que es la comida de Reyes. Vamos a cambiar la musiquita. Vale, vamos a poner un poquito de leche, ya que pasamos ya un poco a la parte dulce. A la parte dulce del asunto. Y la leche, para el dulce, pues no viene mal. ¿Qué te toca comer mañana? Pues no lo sé. ¿Cómo se nota que no pago yo la comida? ¿Cómo se nota que yo mañana no pago la comida? Unos lacitos. Ahora no caigo. Ha donado un planeta por uno. Ahora no caigo. Me pone, ha donado 900 rosas. ¿Qué ha cenado? A ver, no me te lo he perdido. Si quieres saber lo que he cenado, vienes al Twitch luego y lo ves. Muchas gracias. Ese sí que ha donado. Ese sí que ha donado. ¿Ves? 2 pesas. Ha donado 2 pesas. Ahí estamos. Ha enviado 2 pesas por 2. Para ponerme fuerte. Espero que mañana tenga roscón. A ver, vamos a ver qué lo que ha mandado Chucky, que no me gusta un pelo. Ahora sí que me la ha jugado. Ahora, como pasamos a la parte dulce, me toca meterme una salsa para cagar y no se acota. Oh, pero no me deja comentar. Si pones en Google Twitch en el ordenador, no hace falta bajarte la aplicación. Si es con el móvil, tienes que bajarte en el Play Store o en el App Store ese, bajarte Twitch, que es gratis, pones usuario y contraseña, te registras, que es fácil también, y hablas. ¿Qué hay dentro de la bolsa? Ahora lo veremos. Auronplay. Vale. Vamos allá por... Yo creo que es esta la que es, ¿no? Correcto, esa es. Correctísimo. Correctísimo. Auronplay dice. Tela marinera, loco. Esta salsa, no sé. Pica un poco.
¿De qué es la salsa? Pues no lo sé, porque es la salsa de la muralla. Y no sé ni de lo que es ni el tiempo que tiene. Pero con los ojos cerrados. 1, 2. Pica. Pero el picante se ha quedado ya. Wow. Hostia. El picante la jodió, ¿eh? Esa la picante. La otra es más como de mostaza. Mira lo que tenemos dentro de la bolsa, tú. Es una cosa que a Francis le sonará muy familiar. Por donde vive. Vive en Elche. Y es la ciudad de las palmeras. Elche, la ciudad de las palmeras. Mantente healthy. Eso no se pregunta. Por cierto, ya tengo subtítulos. Tengo subtítulos en los vídeos también. Por si alguno inglés de Estados Unidos quiere ver mis vídeos. Tengo el inglés de Estados Unidos. Hoy tenías que haberte comido 7 roscones. Los roscones están puestos desde hace ya bastantes días en un objetivo en Twitch. Los roscones me podía haber comido hoy o mucho antes, pero Isabel, tienes que venir al Twitch, que me llamo Ricardo Fit, y suscribirte, que es gratis si tienes Amazon Prime. ¿Por qué te decía que no me preguntes? Mantente healthy. Ahí tienes la respuesta. Mira ese vídeo y no tienes ya que preguntar. ¿Harías un reto picante? Yo acabo de merendar para romper el ayuno. Eso es bueno. Pues yo he hecho lo mismo que tú hoy. He merendado para romper el ayuno. Hoy he hecho merienda para romper el ayuno. Los lacitos con leche están más buenos. De hecho, la semana pasada, bueno, la semana antes de Nochebuena, iba a hacer un reto de picante en... Hostia, qué guapa. Es roja. Iba a hacer un reto en Benidorm o Alicante o por ahí, de picante, pero no me lo hicieron. Está bueno.
¿Qué quieres pasar? El Chucky que no deja verlo. Acá en Argentina hay una galleta así. Se llaman sonrisas. Hostia, pues esta es igual. Sonrisa. Pásamelo si quieres por Instagram o por susurro. Y lo envío. A ver. A ver, dijo un ciego. Son rellenas de fresa. Mira lo que voy a hacer con la rellena de fresa. Mira. A la leche. Correcto. Eso es. Ocultar. Y los plátanos también. Voy a ocultar los plátanos porque están súper verdes, tú. Están verdísimos. Eso no vale hasta otro directo. Se quedan pegadas. Voilà. Rellena de chocolate. Ahora, ya la he liado. Menos mal que último día. Ha sobrevivido. Hasta el último día, el gorro de Papá Noel. No, mañana bici no, Francis. Creo que ya te lo dije. Hasta el domingo, si puedo, es cuando salgo con la bici. He hecho más retos de picante. He hecho más retos de picante y que picaban más que las alitas, ¿eh? Yo creo que el mayor picante que he hecho en un reto es este. No sé qué llevaba. A ver. Este es el mayor picante que he hecho en un reto, tío. Tengo una anécdota de ese picante, guau. El de chocolate está mejor. Pues mirad el que acabo de encontrar ahora. Chocolate blanco. He abierto otra vez el de uno. Uy,
¿pero por qué? Ese no. Joder, qué mal va ratón, tío. Me pongo en los nervios, tú. Y que no consigo coger el puto link. Me cago en sus... Uy, la hostia, tú. Relájate, nano. Relájate. Me lleva negro el puto ratón. Le voy a estampar un día. Le voy a estampar por el balcón. Vamos. Me cago en la hostia puta. Joder, nano. Le voy a coger manía a coger los links, Puto link de los cojones. Ah, que no se copia, ¿no? ¿Cómo me raya el puto ratón de los cojones? ¿Cuál es el máximo de nivel que has hecho en bici? El día de la marmota. Más de 6.000. A ver si lo coge, pa. Vale, ahora sí, nano. Joder. Vale, ese es el día más... Ese es el día. El vídeo que acabo de pasar yo, el vídeo que... O el reto que más me ha picado, o el picante más extremo que he comido. ¿Por qué? Porque era como un concurso o un reto que sacaron en un local puntual y dijeron que el que viniese este día a hacer el reto y lo ganase, era comerse unas alitas picantes, no sé cuántas eran, 6, ahí le pondré en el vídeo, en no sé qué tiempo. El que se las comiese, le regalaban, bueno, el reto gratis, y le regalaban un almuerzo para 2 o algo así. Y yo se lo dije a la gente y me dijeron, no, paso, porque eso te van a poner ahí picante de no sé qué. Yo es que como era ni experto en el picante, no sabía ni qué cojones pasaba. Me dijeron, te van a poner ahí picante de no sé qué y para que te... Se lo dije a gente que le gusta comer picante. O gente que come picante, o gente que vacila que come picante o que le gusta y que sube vídeos de picante o que sube contenido de picante. Que no, que eso tal, no sé qué. Y yo, inexperto, Ricardito Fit, con 100 seguidores en YouTube y con 50 o 60 vídeos por editar de retos, que ahora que estaba cogiendo el link y he mirado los vídeos, digo, madre mía, la de horas de mi vida que me he tirado editando esos vídeos. 113 vídeos editados por mí y grabados y de retos, de ir a viajes para aquí y para allá. Buah. Tengo más horas en YouTube ya que la vida laboral. Pues, hostia, macho. Pues ese día fui yo al picante y a Joyagua. Ahí está el vídeo, para que lo veáis. Muy buena la galleta. Yo me he enfrentado a lo que pienses que hay por ahí. He hecho un reto de comida de eso. Y a los concursos, a lo que sale me apunto. Sea de lo que sea. Vale, 7 alitas.
Eso es mortal, tú. ¿Sabéis qué le ha pasado a Nadal? O si se le ha pasado algo, porque no sé, se va de vez en cuando un mensaje aquí por el chat. ¿Le ha pasado algo a Nadal? Mirad. Guau, qué buena. Qué buena está. Cómo brilla. ¿Cuánto de nivel has hecho hoy, Francis? A ver si la pregunta es porque hoy has hecho tu máximo de desnivel de tu vida. Qué bueno. Hoy no he hecho nada. ¿Te recuerdan a las palmeritas? De Elche. Ah, pues entonces has hecho más que yo. Yo creo que hice 6060. Mm. 6060 hice yo. Subí el Glandón, la Marmot, la marcha de esa cicloturista, que creo que es, a ver, aparte que es de las más famosas del mundo, creo que entra en alguna liga de las marchas más duras o más, o de las marchas europeas más duras o algo así, o como en un ranking que hacen como de Copa del Mundo o Copa Europea de marcha o así, no sé, algo así. La Marmot. En los Alpes. La más dura de los Alpes, por así decirlo. Como la QH, pero de los Alpes. Subí el Glandón a 2000 de altura. Luego bajabas, subías el Telegraph. El Telegraph bajabas poquito y subías al Galibier a 2600 y pico. Luego bajabas el Galibier y subías el Alpe d'Huez. Y luego arriba en el Alpe d'Huez, cuando paramos, había que bajar al Alpe d'Huez. Había que bajar al Alpe d'Huez y subir otro puerto porque estábamos en una estación de esquí. Entonces había que bajar al Alpe d'Huez y subir. Entonces hice 190, creo, con 6060. Ni de coña. Hola, ¿qué tal? Sí, leche del mío. En tu boca está. La marmota en ayuna ni loco lo hago. Ni loco. Qué rico. A ver, ya no es ayunas. Eso sí que podré empezar en ayunas, puedes empezar. Pero luego
Tienes que comer. La QH sí que la empecé en ayunas. La carrera que corrí de amateur la empecé en ayunas también. Ya la cucacha no es nada. Si tú llegas a ver el pelotón de la Marmot, espectacular. Un espectáculo. Parecían profesionales, tú. Yo hice la Marmot igual que la QH, sin dorsal, ¿vale? Empecé con los primeros en las dos. Pues, yendo con los primeros, dije, vaya tela. Dije, vaya tela el nivel que tienen estos bichos, ¿no? ¡Pum! Bombazo. 6 suscripciones. 6 suscripciones para el otro roscón. Vamos a darle a Sergio un si te caes te levantas. ¿Cómo está si te caes te levantas? Vamos a darle a Sergio Sancho su cofre de regalo de Reyes. ¡Pam! Regalazo de Reyes. Un cofre para Sergio. Solo 6, solo quedan 6. A ti te iría bien o mal, sí. Lo que pasa es que son 20 kilómetros de subida, el Glandón, y luego otros 20 o así de bajada. La QH hay mucha gente sin dorsal, sí, bueno, mucha tampoco, pero sí que iba, sí que hay. Luego el Telegraph son 12 o 13 de subida. Luego 17 al Galivier, bastante más duros y con bastante altitud, bastante frío y tal. Luego bajada larga y tal, que se pasa bastante frío, porque se sube a 2600. Y luego el Alpe d'Huez, que bastante, creo que son 17 o 18 kilómetros, pero es bastante duro. Las curvas son llanas, como para frenar los coches, ¿vale? Las curvas son llanas, pero son rectas largas, o sea, rectas en miras. Reyes anticipados, correcto. Y ahora, Sergio, en cosa de 45 minutos te puede volver a tocar más Reyes. ¿Por qué? Porque voy a hacer mi sorteo, el sorteo que tengo vigente en Instagram, que si queréis saberlo, os lo paso, venid al Twitch y os lo paso, el enlace por el Twitch. Si no os queréis venir al Twitch, os ponéis Enricadito Fit en Instagram. Y mi sexto último post, porque subo publicaciones todos los días, sea el día que sea, es el sorteo. En la cual entraste en meta o saliste justo antes. Salí justo antes. O sea, no, me refiero. No. Hostia, pues no me acuerdo. A ver, yo salí antes de meta, ¿vale? Salen de una calle, ¿vale? Y al girar y nada más enseguida giran la esquina. Y el sprint es girar la esquina y meta. Pues al girar la esquina, yo estaba en un bar para tomando café con otro amigo, hicimos eso, nos pusimos ahí para salir de los primeros y entramos. O sea, nos pusimos ya ahí con el Zugasti y con Tao y esos. Con los que salen antes de... Los que salen como invitados, que salen antes de los que hacen menos de 6 horas. Creo que están
los que van invitados, luego los que hacen menos de 6 horas, luego la peña esta Eddie Ways y luego los que hacen de 6 a 6:30, que es el pelotón bueno. O sea, bueno, los que hacen menos de 6 horas son fuera de series, hay pocos. De 6 a 6:30 es el pelotón bueno de gente buena. De menos de 6 pues es el que te pille buen día, que tal, no sé qué, lo pinche, no sé. ¿Qué comes? Pues ahora me voy a hacerme un vaso de leche con algo. Ya he visto el vídeo de las alitas. ¿Qué? ¿Pican o qué? Mucha gente me dijo que le gustaba el picante, que a ese reto no iba porque ir para sufrir, para un almuerzo, se pasaban. Pues yo fui. Y eso. ¿Qué tiempo hiciste más o menos? En la QH 6:10. 6:10. Si te caes te levantas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué te iba a decir? ¿Tú tienes Amazon Prime? Si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis a mi cuenta y solo quedan 6 suscripciones. Voy a por algo de eso, de comer, algo de comer, como dice Víctor Mata, algo de comer. Cereales. Sí, el día está muy bien, pues. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Que Te cuento. Yo nunca corrí la QH. Y tampoco me considero una persona de fondo, ¿vale? Soy más... yo soy más explosivo. Poco rato y bastante energía. Entonces, yo quitando después del verano 2021 a final de 2021 es cuando he entrenado, por así decirlo, más en mi vida. Yo no he sido entrenado mucho. No tenía mucho tiempo para entrenar, ¿vale? Entonces, esa QH yo la corrí creo que con 7.000 kilómetros. Que no está mal, ¿vale? No está mal. Son 1.000 kilómetros por mes, más o menos. ¿Qué pasa? Que yo nunca corrí la QH. En el Somport yo vi que eso se estiraba mucho y que se cortaba la gente. ¿Y qué hice yo? Ponerme bastante fuerte. En el Somport pasé a Miguel Indurain. Le pasé a Miguel Indurain y le dije, vale Miguel. Pasé mucha gente y coroné bastante adelante. Pero ¿qué pasa? Que luego después de la bajada, una bajada larga en Somport, cuando bajas, ahí se paró, se reagrupó todo lo que había gastado de más, comparado con otros que habían gastado menos, al garete. Vale. Llegó el Mari Blanc. Gasté un poquito, pues tampoco gasté mucho, ¿vale? Pero ya me quedaba menos, ¿eh? Ya había perdido fuelle del apretón que me había metido en Somport, que era un apretón de bastante minutos. Luego llegó Portavelet y ya me quedé de Portavelet. Dije, hostia, si no paro a llenar agua, me entran calambres, porque ya me tenía magos. Iba con el pelotón
no con Contador y Zugasti, pero con el pelotón de detrás. Ellos iban como escapados y yo iba como en el primer pelotón o segundo pelotón. Y me paré allá en Aragua. Y ya perdí ese pelotón y ya, bueno, empezó el declive. Porque ya me quedé sin fuelle, tal, ¿sabes? Me quedé sin fuelle y eso. Y ya empecé a flojear. Esto no sé si se para, pero bueno, ¿ves? Ahí tengo muchos meses de junio para adelante, de 1300, 1300, 1700, 1600, 1400, 1300. Eso yo no lo he hecho en mi vida, ¿sabes? Mira, de mayo para adelante. Mayo 1100. Junio 1100. Julio 1300. Agosto 1300. Septiembre 1800. Octubre 1700. Noviembre 1500. Diciembre 1300. Eso no he hecho yo en mi vida. Si yo voy con eso, sabiendo más la coche como es, que es más de resguardar y todo eso, pues a lo mejor bajo de 6. Y también cuidándome. Aparte de lo que hago yo con la comida no es sano. O sea, no es sano. No va bien para el coche. El maratón, ¿sabes? ¿Lo has hecho? No, yo bici. Yo hago bici. ¿Tú haces maratón si te quedas, te levantas? Claro, yo soy tirado solo en la cuneta, ¿por qué? ¿Por calambres? No. Al ritmo. Ricardo, te estoy viendo. ¿Te han dicho para cuándo los maillots? ¿Quién ha dicho eso? ¿Para cuándo los maillots? ¿Quién ha dicho eso? No hubiese aguantado ni el glandón en cabeza, ya te lo digo yo. Conforme subían esos el glandón, dije, imposible. O sea, imposible. Iba con otro chaval que íbamos súper bien. En esa época íbamos súper bien. De hecho, en la Madeleine, ¿vale? Al día siguiente de la Marmot hicimos una pequeña ruta, pero de descanso. Al día siguiente de la Marmot, o sea, los 2 días, subimos a la Madeleine, ¿vale? En la Madeleine hice de los mejores... Bueno, en los últimos 2 kilómetros el chaval y yo nos picamos. Subimos a ritmo a un ritmo fuertecete, pero bueno, sin empetarnos mucho. Eran 20 kilómetros hasta los últimos 2 kilómetros que nos apretamos, que creo que él me atacó. No empezamos a atacarnos. Pues en los últimos 2 kilómetros de la Madeleine, de 20.000 personas, nos pusimos de los creo que el 18 o así, con Román, con Bardet y toda esta gente. Pues íbamos bien, ¿vale? Pero yo cuando vi pasar, eran como un entrenador de un equipo profesional. Iban en fila de 2, o sea, como en fila, pero de 2, así, 2. Cuando los vi pasar dije, buah, claro, parecían todos extranjeros. O sea, no había ningún español. Y eran todos súper finos, como gente escaladora, fina. Tipo como Bardet y gente así, ¿sabes? Fina. Y todos tenían como geles, polo, por la barra del cuadro. O sea, todo para hacer el entrenamiento súper largo sin parar. Una locura. Buenas, ¿cómo estamos, Pablo? Por el pajarón bestial, hostia. Espératela. Subían muy finos, muy rápido y finos. O sea, no subían como pegando chepazos, no subían finos
Como cuando ves el ave por la carretera que pasa así, pues igual. Pero cuando pillo gadeo pajarón, en esta guacha o en la anterior. Pablo Escobilla del Pantera ha canjeado esta carta. Pues mira, ahora mismo estamos en directo y solo quedan para el reto de los roscones de Reyes 6 suscripciones. Así que aquí estamos. Te daremos un cofre. Calamar. Calamar. ¡Feliz año! Pablo. Mira, por cierto, os voy a pasar mi... Es un minuto, ¿no? Ya que no puedo... comer. Os voy a pasar mi enlace por si alguno no ha participado, que pueda participar porque queda escasamente media hora. Y lo vamos a hacer por directo. Ya que estamos en directo, pues lo dejamos. Aunque yo lo grabaré, pondré el móvil así, levantado, con el trípode ese, y lo grabaré para Instagram en directo. Pero pues si queréis participar, Pablo, Francis, mantente healthy, los que puedan. Ese es mi enlace de la foto de Instagram para que podáis participar. Ahí estamos. Era un minuto, ¿no? Ok. Ahí estamos. Un minutaco. Ha pasado un minuto. En 2009 fue Pajarón. Y yo, pues, vale. Pero luego pinchó, ¿no? O no es que pinchó, sino que reventó. Y ahí Contador estaba fuerte, 4 horas escapadas de 530 medios. Coño, ¿qué pasa con Rafa Nadal, tío? Con 60 kilos flipas, ya la tienes. He pasado un minuto, vale. A ver. ¿Cómo estamos, Cristian? Mi hater número 1. Mira, vamos a poner en Google. Vamos a poner en Google Rafa Nadal. No sé qué pasa, tío. Pasa algo, ¿no? No sé qué quiere decir tú. Pues no. A Djokovic la largada de Australia. Australia es un gran slam, ¿no?
ha sido que ha pedido perdón a alguno del público por no poder. Hostia. ¿Y por qué no le ha pedido? Porque no ha firmado autógrafo. Por el COVID o por el tiempo o algo. Por el COVID. Eso que vaya él con su boli, con su cuadernito, pam, 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 pam. Y así no tocan nada de ellos. ¿Por qué aplicación hacemos el sorteo? Coño. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque también te digo que en una carrera como la de Sagunto a lo mejor no le ganas, ¿eh? Porque el chaval ese sabe, el Pedro José López sabe correr, ¿no? O sea, es una máquina. Yo no digo que no sepa correr. Calamar, buenas noches. Mira, ¿te ha salido en el chat que notifique la suscripción? Porque si no notifica la suscripción, no sube el objetivo ese de ahí. De poner 30 a poner 40. 40. ¿Hoy te has comido una hamburguesa? Son buenos. Mira. Aquí tenemos las naranjas. Que por la suscripción puedes tener. Yo te digo a ti que la vista, las patas, sabe correr muy bien. Siempre corre adelante, ¿vale? Siempre corre adelante. Y luego tiene un sprint que Joan ya te digo yo que no lo tiene. O sea, el sprint que tiene él, Calamar, te tiene que poner que notifiques en el chat la suscripción. Mira a ver si te pone por algún momento cuando vas a escribir el mensaje que notifiques en el chat la suscripción. Y si no te lo pone, salte del chat y vuelve a entrar un momento y te lo pondrá para que notifiques en el chat como que estás suscrito. Porque si notificas, sale el iconito de ahí y te voy a dar un cofre. Pues eso, que el sprint que tiene Pedro José no lo tiene. Vamos, da igual que seas pro, que te digo que a más de un pro tiene más sprint que él, ¿sabes? No estamos hablando de Cavendish, que te sprinta con 200 en las piernas, ni gente así. Pero pros, ya te da un cofre, Calamar. Pero pros normales, ya te digo que más de uno se lo revienta. Yo te digo que más de un pro va a la carrera esta de Sagunto y te digo que no le gana. Aparte que tiene buen sprint, sabe bien colocarse. José Joaquín Rojas le ganaría. Hombre. Jorge, muchas gracias por el host. Yo creo que sí. José Joaquín Rojas sí, porque él ha corrido mucho, se mete en las llegadas y si tuviesen que decirle, José Joaquín,
Muchas gracias ahí Calamar. Solo faltan 5 para el roscón. 5 para el roscón. José Joaquín, tienes que ganar a Pedro José o marcar a Pedro José. Pues José Joaquín se pondría detrás de Pedro José y seguramente cara al sprint aún tendrá más sprint que Pedro José López, seguramente. Y como entrena José Joaquín Rojas, pues seguramente llegará a comer por las patas aún que Pedro José. Pero ya te digo que cualquier yo qué sé, metes a Front, metes a gente de esta que es más escaladora, menos explosiva, más fundista, y yo te digo que no se lo ganan. Otra cosa es que diga, no, meto a Rowley, meto a Pogacar, por eso sí. Pero es que este flipas, De hecho, es que hay casi gente amateur que es casi corren profesionales, como el Rus, el Uiteruel y gente así, y en Murcia quedó segundo el Pedro José. No le ganó ni Rus, ni le ganó el Uiteruel. O sea, es que él tiene muy buen sprint. Vale, ciclismo. Hablamos de una etapa del Tour de 200 kilómetros con alguna subidita, Pedro José lo revientan. O en una Marmot, Pedro José lo revientan. Pero, para una etapa así, para una carrera de esa de hora y media, Pedro José está ahí. Llana, circuito, al sprint. A ver si un día... A ver si voy un día con vosotros. ¿En bici? ¿O la bicicleta? Perfecto. Pedro José al palco. Yo voy de montaña. Si vas de montaña, mal. ¿De qué era el roscón? Hugo, hay un roscón de nata y hay un roscón de 3 chocolates. Bueno, copete. Yo me hago 120 kilómetros, pero ¿tiene motor tu bici o qué? ¿Fuiste al Bois Rincón? ¿Cuándo? Le dice a Calamar. El Peque sí que le come a Pedro José. El Peque en una subida, en una etapa como la que yo corrí, en la vuelta esta, o sea, la carrera esta amateur, pues el Peque le gana. Pero no, faltan 5 suscripciones. 5 suscripciones y nos comemos el resto de los roscones. Pero yo creo que viene el Peque a Sagunto y hora y 20, hora y media, rodando en pelotón, así rapidetes. Pedro José rodando adelante, atacando, tal. Luego gana el sprint, que llegaron todos juntos. Yo te digo que el Peque no le gana al sprint a Pedro. Puede llegar algún día que le pueda ganar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el otro se ha quedado cerrado. Es lo que hablamos. Si no es aunque seas profesional, si no eres un sprinter, bueno, o aunque seas un sprinter, si no eres profesional y quemas muchas balas a casi 60 cuando vas para cara al sprint, porque vas remontando, porque no va bien tapado, lo que sea, luego en los últimos 200 metros Pedro José te puede ganar si él ha sido más hábil y ha ido más resguardado. Pero yo te digo que el Peque, tal y como fue el sprint de Sagunto, no le gana. Ni de coña. No le gana Pedro José. El de mi equipo hizo segundo. El David Serrano hizo segundo. Pero le sacó como 2 bicis. Tengo el sprint aquí en el móvil. Mira que tenemos por ahí. Con la suscripción de Calamar Tuning
hemos llegado al objetivo a 40 suscripciones. Solo quedan 5 para comernos 2 roscones de Reyes. Uno de nata y otro de 3 chocolates. ¿Carbonell te gana? Hombre, pues depende. Aquí es que no gana nadie. O sea, aquí nadie gana a otro siempre. Esto es como las carreras de ciclismo. Aquí un día gana uno, otro día gana otro. Ahora a lo mejor seguramente ya sí, porque yo llevo ya... Esta semana no he entrenado y la pasada tampoco. Benjamín Prades, sí. Benjamín Prades se pegaba con el Peque en la Vuelta a Valencia, no sé qué. Se pegaba con el Peque. Es un mal en el que venden comida de la brasa de la Puebla de Verona. Lo acabo de ver en el grupo de Felo. Hostia. O sea que te has preguntado si has ido al Boys Rincón. Ah, pues yo no. Yo creo que Calamar ha dicho sí cuando yo he dicho 100 en bici o 100 en 2020. Pero escucha, Calamar, ¿tú vas en eléctrica o qué? 120, 100 es mucho, ¿eh? Nunca te veo a ti con la bici. ¿Qué te iba a decir? El sábado que viene, sábado 15, vamos a hacer un evento con los almuerzos de Felo, ¿vale? En el Facebook, de comernos un chivito en Paterna, un chivito de caballo. Es que el Peque es rapidillo al sprint, ¿eh? El Peque es rapidete. Muchas gracias, Ángel, por el follow. A ver, no es un... ¿Cómo se llama? No es un Rockly, ¿sabes? Pero va bien el sprint. A ver si se mete hoy el Álvaro. Ese que es al barra baja. Va barra baja. No. Que me dijo que hoy el 5 me daba la suscripción. Pero va a ser que no. Quería decir el 5 del 23. De enero del 23. Mirad. La funda de mi ordenador. O sea, de mi móvil. Para tapar la cámara, tú.
qué guapa tú. Qué guapa está. Ah, amigo, que tiene que estar ahí todo. ¿Qué cojones es eso tú? ¿Por qué pone ahí Visa? ¿Eso que para pagar con Visa, tío? Y luego se pone así apoyado. ¿Y ves? ¿La puedes quitar eso? A ver, no, sí. Oh, y la camarita. Mira. Todo guapa. Aunque esta, que era la mía de antes. Hostia, es más grande el móvil este. Es más grande el mío. Madre mía. Es más grande este. Es más grande este que este. Bueno, este tampoco era muy grande, pero... Con la carcasa esta flipas. Un poquito más grande. Uf, pedazo de móvil tú. Más grande aún tú. Benja, ¿qué más? Benjamín Prades se llama. Benjamín Prades. Igual, hay verdad que no lo puedo leer. Sí, porque dicen que hay gente que se dedica a ir por ahí y pasa cerca de la gente. Eres un mejo. ¿Un mejo qué es? ¿Que soy bueno o soy malo? Pasan por ahí delante, por delante de la gente y se ve que van con un aparato que saca dinero y hacen así. Y se ve que sacan el dinero así, de la gente. Por cierto, esta carcasa del Samsung S8 Plus la tengo nueva. Y la tengo en venta en Wallapop, si alguien la quiere. Buenos. Ah, perfecto. Si son buenos, de lujo. Esta me mola más porque se queda de pie más alta. Esta se queda de pie y se queda de pie más baja. Pero bueno. Y aquí ponía mi dedo. Y a veces me quedaba así con el dedo así, pero bueno. Esta la tengo en venta. Aunque este es más como plástico y este es más como goma. Aquí también podré poner el dedo, ¿no? Sí, no igual, pero... Bueno, esta, lo único que tiene esto. Vale, esto lo tengo que guardar porque mañana... ¿Cuánto dinero falta para el cable HDMI a Dubai? Pues está aquí. ¿Vale? El cable lo hemos enseñado antes. Ese cable es para tener dos pantallas. ¿Qué? ¿Ha salido el cable por ahí? Vale, eso. Mira, lo pone ahí. Objetivo cable HDMI a DVI para dos pantallas. Si le das al enlace ese, desde ese enlace es donde se puede aportar para el cable. Ese cable para yo poder usar dos pantallas. El cable son 6, bueno, sí, 6 dólares. No llega a 6 euros. Hola, Istángel, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que pasar para que tú le ganas al peque? Que pinche, pues ya ves. Bueno. Habría que ver si pincha si le gano. ¿No ves que ellos tienen coche de equipo? Le cambian enseguida la rueda. Y lo meten.
¿Tú sabes que la carrera de Murcia pinchó? Sacamos 46,7 de media. Pinchó Pedro José López. Acabó segundo. Eso no sabías tú, ¿no? Yo cuando vi pinchar a Pedro José López en la primera vuelta, creo que íbamos. No sé si habíamos hecho una vuelta o íbamos ya en la... haciendo ya, o sea, acabamos de hacer una vuelta y íbamos a por la segunda vuelta. Y cuando vi que pinchó y dije, hostia, uno menos, tal, como diciendo, guau. Qué putada, pero uno menos, ¿sabes? Pasé por su hora y dije, hostia, qué putada, tal. Y luego pensé y dije, guau, uno menos. En media vuelta estaba dentro del pelotón otra vez. Entraba. Digo, hostias. Respecto a lo del cable, lo he puesto antes, ¿vale? El objetivo, antes de que alguien done algo para el cable, os cuento el objetivo del cable. O para qué va a ser. Os cuento, ¿vale? Amazon. A ver, aquí. Madre mía, en breves, no sé cuánto, pero en breves, vamos a ver los seguidores que tengo. Pero vamos a estar haciendo las grabaciones por ahí con el pelo tintado. De morado. O sea, el pelo tintado de morado. O sea, es que queda nada. Queda nada. Faltan 44 seguidores. Madre mía. 44 seguidores para tintarnos el pelo. ¿Alguien le dio una rueda? ¿Y cómo reparo? Sí, tendría... iría a un coche o algún coche que de los de carrera. Se paró, levantó el brazo y le daría una rueda. Mira, Jorge. Este es el cable que voy a comprar, ¿vale? Bueno, no sé si es este o ese. Ah, no sé. Vale, este no es. Como mi torre no tiene dos entradas HDMI, hay que comprar un cable de HDMI a DVI que sí que tiene entrada. Y es este, ¿vale? Vale 5,80 euros. 5,80. Y es un cable, bueno, cable DVI, HDMI de 1,8 metros, casi 2 metros. Con ese cable podría usar dos pantallas. ¿Por qué es el objetivo de usar dos pantallas? Para mejorar los directos en sí, ¿vale? Para ya tener dos pantallas y para poder mejorar los directos es este cable, ¿vale? Si en un futuro, o sea, si se consigue este cable, ya mejoraremos los directos. No tiene por qué ser para eso, pero pondría un objetivo. Iba a ponerme de raparme el pelo en cero, pero bueno, ese siempre va a poder estar. Pero como salió esta idea, dije, hostia, si se consigue ese objetivo, ojo, la donación para el objetivo ese no hace falta ponerla íntegra. Puedes poner 10 céntimos, 5 céntimos, 1 euro, 2 euros, o sea, cada uno puede poner lo que le apetezca. El objetivo es que si tenemos dos pantallas, el día de mañana, si queréis verme jugar a la Play, pues podríamos, o sea, pondría este objetivo con bastante longitud de tiempo y vale 59 euros. Veis que está rebajado, vale a 103 euros. Y esto es para jugar a la Play con el ordenador, estando en directo. Ojo. Para hacer los directos a uno, directo más a menos. O para no tener siempre que estar comiendo, aunque bueno, yo sí que es verdad que siempre por la noche ceno y los directos los hago por la noche y aprovecho y ceno. Algún día no cenaré, o algún día quiero hacer un directo por la tarde o por el mediodía, o yo qué sé, pues podría jugar a Play. O algún día que tengo un reto por la mañana, como este mes que tengo reto por la mañana, pues podría decir, pues mira, hoy voy a jugar. Si me das tu Bizum, te hago cable y te hago barrilles, No me sale mal, ¿qué?
Me sabe mal, hombre. Jorge. Por cierto, Jorge, ¿tú qué te quieres venir a almorzar? El sábado que viene, que es sábado 15, vamos a ir al 13 Mosech a almorzar. Tú no tienes Instagram, ¿no? No tienes Instagram, pero tienes Facebook. Te voy a pasar. Vale, es la alarma para hacer el sorteo. Vale. ¿No quieres? Te acaba de pasar por susurro, no sé si sabes lo que es, Jorge. Mi móvil, para lo del Bizum, pero me sale fatal. No sabes meterte en el enlace ese de Streamlabs. Que si te metes, mira lo que pasa en el enlace ese. Te metes en el enlace de Streamlabs y aparece esto. A ver. Esto. Que no hace falta que lo dones tú entero, ¿sabes? Que luego habrá más gente que quiera aportar. No sé bien cómo funciona, pero imagino que aquí pondrás $1, pondrás fulanito y pondrás, mira aquí, donar, y donarás. Algo así tiene que ser. Mira, te voy a decir dónde vamos a almorzar. A que no entro la primera. El sábado que viene, por si te animas y vienes a almorzar. Vale, sí que entra la primera. Te voy a pasar el enlace. Lo coges el enlace y me pongo yo a hacer el directo del sorteo. Vale, este. Vale. Mira dónde está todo. Bueno, está en Paterna, está en el Polígono Fuente. Bueno, eso. Polígono Fuente del Jarro, Paterna, tal. Aquí vamos a estar Aquí vamos a estar el sábado por la mañana almorzando. Vamos a hacer un eventito, porque te quiere venir a almorzar. Y pues vamos a estar ahí almorzando. Vale. Vamos a bajar entonces la castaña de aquí. Ya que va a ser mi último que coma. Hasta mañana. Para comer. Vamos a repelarlo bien. Muy bien. Vamos a proceder a hacerlo. Antes de que la gente participe, siga participando, ya son las 12. Vamos a dar los reyes a alguien. Te has pasado, Jorge, te has pasado.
Ya lo he mirado, Jorge. Muchas gracias y la parte que te has pasado la pondré de menos de lo otro. Muchísimas gracias, Jorge. La parte que te has pasado la pondré de lo otro. Lo pondré. Para lo de jugar a la Play. A ver. Vente a almorzar el sábado y lo hablamos. A ver si te puedo sacar un almuerzo gratis. Porque, bueno, tú no subes contenido de comida, ¿no? Pero bueno, da igual. Te intentaré sacar un almuerzo gratis. A ver. Vamos a ver por qué página hacemos el sorteo. Sorteo. Este no. Sorteo. Sorteo para... Sorteo. Aquí. Sorteigram. Vamos a intentar hacerlo por Sorteigram. 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 Uy, Sorteigram no está. No es Sorteiogram. Ahora es. Sorteo no Instagram. ¿Cómo va a sortear? No Instagram. Español. Sorteo en Instagram. Ingrese su Instagram. @ Ricardito Fit. Continuar. Otra vez. Con la noticia de nada, tú. Vale. ¿Puedes transformar lo que te he dado en subs? ¿Llegarías al reto? Ya que no me suscribo, compenso. Nada, hombre. Pues lo que tú quieras, lo que tú quieras. Realmente la suscripción, así engrosando un poco, son 2 euros. Por suscripción. Porque es una historia. Con el móvil sí que cuesta más caro, con el ordenador cuesta más barato, pero luego la mitad es para Twitch, la mitad es para mí. A mí también me desgrava Hacienda. Total, que al final te queda menos de 2 euros, pero engrosando 2 euros. Has dado 14 euros de más. Sí que se podría hacer ya, ¿no? Sí. Que suscriba la gente. No, lo pondré. Bueno, voy a hacer el directo ya. Y... porque bueno, tú no has participado. Ahí, Cobay. Voy a hacer el directo ya y luego compro
déjame tu nombre por aquí de Facebook. Y te nombro en Facebook, aunque no sé si te nombro si hago la historia en Instagram. Es que si hago la historia en Facebook, no va a salir. Sí, un 80 o así me llevo. Si hago la historia por aquí, no va a salir en Facebook. O sea, si la hago en Facebook, no va a salir en Instagram. Como que hemos llegado a la donación. O sea, para decir que tenemos el cable. Audiencia, programación, recaudación de fondos, detalles. Añadir título. Sorteo, ¿no? Sorteo. Rosca. Sara. Bella. Y aquí puedes hacer audiencia. Aquí puedes hacer vídeo en directo, título en vídeo. Sorteo. Rosca. Sara. Bella. No quiero programar. Yo quiero darle ya al directo. Bueno, al final sí. Hazlo en Instagram, vale. Era por mencionarte el nombre. Y aquí ¿qué se puede poner? Vale, gente, vamos a hacer el sorteo de esto que tenemos por Instagram. Vamos a hacer el sorteo este de aquí. Es en directo, con todos vosotros. Aquí habrá que poner algo, ¿no? Imagino. Algún filtro. Vale, por esta no, porque es pagando. ¿O esto qué pasa? ¿Qué estás pagando o qué? No se ha caído el directo, pero me he salido de Instagram porque tengo que ver las páginas. Otras páginas, ¿sabes? App Store. Pues vamos a meternos en App Store. A ver. PP. O sea, pero App Solución, digo App Store. App Store. Vale, esa es. A ver si en esta se puede hacer. Conectada con Instagram. Continúa como Ricardito. Soy yo. Soy yo. Ya me piden ya cosas de la página de Facebook. Tócate los cojones. Se ve que una vez me tocó hacerme la página de Facebook. Por eso me la hice. Vale. Ya me metí en mi cuenta de Instagram. Muy bien. Vamos a hacer este sorteo otra vez. A ver si lo consigo hacer gratis. Por aquí. Si no cambiamos de sitio. A sorteos aquí también. El sorteo está hecho en Instagram. Si queréis participar, me llamo Ricardito Fit, pero lo vamos a hacer ya en directo. Con lo cual, pues ya es tarde para participar. Cargar comentarios. Tiempo estimado, 2 minutos. Es una prueba. Si quieres asegurarte de que el sorteo está bien, configura, haz clic en comenzar, prueba primero. Comenzar prueba primero.
Luego este directo de Instagram se quedará guardado. ¿Qué dice que ha finalizado? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quitado? Buenas noches. Vamos a hacer el directo especial de Reyes, el roscón de Sarabela. Lo vamos a hacer ahora en directo. A ver, aquí la toma. Estamos a la 00 del día 6. Vamos para allá. A ver, prueba. ¿Cuántos realices una prueba se cargan algunos pocos comentarios? Vale, muy bien, algunos pocos. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se han cargado todos o que no? No entiendo, pero bueno, vamos a opciones. Ganadores 1, suplentes 1, filtrar duplicados, mínimo de menciones 2, hashtag da igual, filtrar por mención, no, nada, vale. Cuenta regresiva, eso no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, ponemos confirmar. Vamos a comenzar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí se habrán cargado los comentarios de... Pues de dos. Los que han comentado 2 veces. Mezclar. Pues mezclo. Comenzar. Vamos a ver si ya va esto. Ahora. Ganadores: Vanessa Delgado. Suplentes: Big Lizondo. Vale. A este sí que lo conozco. Los demás no los conozco. Ahí estamos. Bueno, pues aquí lo tenemos los ganadores. Los ganadores son estos. Y el directo lo dejaré. Y nada. Ahora haré una foto. Y mencionaré a Vanessa Delgado como que la ha tocado. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo directo de estos de cago con los sorteos. Y suerte para la próxima. Hasta luego. Compartir. Siguiente. Sorteo. Rosca. Sarabela. ¿Publicar esta primera? No. Vale, estamos. Muy bien. Vale. A ver, aquí le ha tocado. Aquí lo tenemos. Aquí le ha tocado. Voy ya, a ver si me puedo meter. Venga. Grande.
Vale. Buenas, pues ya hemos hecho el sorteo en directo. Tenéis en mis directos de Instagram, no en mi muro, pero si os metéis, están en directo. Y aquí tenemos los ganadores. Bueno, la ganadora. Ahora te menciono. Enhorabuena. Buenas, pues ya hemos hecho el sorteo en directo. Tenéis en mis directos de Instagram, no en mi muro, pero si os metéis, están en directo. Y aquí tenemos los ganadores. Bueno, la ganadora. Ahora te menciono. Enhorabuena. Buenas, pues ya hemos hecho el sorteo en directo. Tenéis en mis directos de Instagram, no en mi muro, pero si os metéis, están en directo. Y aquí tenemos los ganadores. Bueno, la ganadora. Ahora te menciono. Enhorabuena. Buenas, pues ya hemos hecho el sorteo en directo. Tenéis en mis directos de Instagram, no en mi muro, pero si os metéis, están en directo. Y aquí tenemos los ganadores. Ahora te menciono. Enhorabuena. Buenas, pues ya hemos hecho el sorteo en directo. Tenéis en mis directos de Instagram, no en mi muro, pero si os metéis, están en directo. Y aquí tenemos los ganadores. Bueno, la ganadora. Ahora te menciono. Enhorabuena. Buenas, pues ya hemos hecho el sorteo en directo. Tenéis en mis directos de Instagram, no en mi muro, pero si os metéis, están en directo. Y aquí tenemos. Vale. Vale. Sorteo realizado. Muy bien. Vale. Nombrarlo. Me sale en Facebook tu historia de insultos. ¿Cómo? De Instagram, ¿no? Nombrando me sale en Facebook tu historia de Instagram. Ya, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en Facebook? ¿Jorge? Quiero saber el nombre de Facebook exacto. Que bueno, lo puedo saber ahora. Claro, pero si no tienes Instagram, yo no te podré mencionar. No te podré mencionar en Instagram porque no existirás. Te tengo por aquí, en el Messenger. Jorge Serrano Guaita. ¿Cuánto lleva en directo? 2 horas y algo. Vale, vamos a hacer la compra. Muchas gracias. Va a faltar esto, ¿eh? Muchas gracias a Jorge Serrano Guaita en Facebook, que ha donado para comprar el cable HDMI a DVI para usar 2 pantallas. Así que el cable posiblemente el viernes ya esté por aquí. Muchas gracias, Jorge.
Vale. Perfecto. Ya hemos comprado el cable. Ahora a ver a esta chica de dónde es, porque creo que le ha tocado. Vamos. Cocinera, Valencia, España, venezolana. Hostia, pues de Valencia. Vale. Otra cosa. Vamos a comprar. Vamos a comprar en directo. En riguroso directo. Vamos a comprar. Eso. El cable de Amazon. Vamos a comprar el cable. Si tenemos suerte, llega mañana. Todo por Jorge. Lista. Vamos a comprar el cable. Comprar ya el cable. Vale, llega el sábado. Hostia, llega el sábado. Ah, pues llega ya. Vale. Portuguesa. Vale. Confirmado. Vale. Bueno. Voy a cerrar el directo y... Muchas gracias a Jorge por esa donación para llegar al objetivo del cable HDMI
para tener dos pantallas. Y buenas noches, Jorge. Es Jorge. Vale, bueno, chavales, nos vemos en el próximo directo. Os digo cuándo. Seguramente el viernes por la noche, seguramente. No se crea tú, ¿o qué? Vale, pues ya estamos. No estoy guapo. Bueno, eso, pues que nos vemos el sábado, ¿vale, gente? Nos vemos el sábado. Vamos a ver si hay alguien por ahí en directo. ¿Le hacemos un raid o qué? Bueno, no hay nadie en directo. No, así esta gemita, ¿no? O gemita, le damos un raid a gemita. Es la novia de Legref, algo se nos va a pegar, ¿no? Algo puede que toque. Bueno, pues eso, nos vemos el sábado, gente. Que tengáis buena noche de Reyes.